Buenas tardes, arquitecto Daniel Salazar. Quisiera que por favor nos ayude con una breve presentación de usted, con su nombre, su experiencia, su empresa o modalidad de trabajo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Alejandro Salazar Montenegro. Eh, Trabajo de forma independiente. Mi empresa se llama DAS Arquitectura. Está ubicada en la ciudad de Ambato, en las calles Ceballos y Mera, en el segundo piso, en la oficina 212. Prácticamente desde que me gradué, trabajo de forma independiente. Tengo de experiencia alrededor de, profesionalmente, unos 4 años, pero extra profesional alrededor de unos 6 7 años que vengo ya trabajando con distintos arquitectos de aquí de la ciudad y de la provincia, inclusive de arquitectos de ahí mismo de la universidad donde me gradué y todo eso. Muchas gracias. Eh, ¿Ha implementado algún protocolo sanitario ante la reactivación económica con sus empleados? Sí, efectivamente, antes de empezar cualquier tipo de trabajo, nosotros les realizamos primeramente pruebas rápidas de COVID. Actualmente les hacemos pruebas rápidas de COVID cada semana porque tenemos algunas aquí en Ambato, otras en el Puyo. Entonces, bueno, en el Puyo no es como que tanto el problema porque ellos conviven prácticamente ahí solo entre ellos y pasan ahí 3 semanas y vienen acá una. Entonces, cuando vienen acá es un poco el inconveniente, pero nosotros les realizamos periódicamente lo que son pruebas rápidas de COVID. Siempre mantenemos las normas de higiene en las obras, lavado de manos, todo lo que sería uso de alcohol, básicamente eso, y siempre el uso de mascarillas cuando visitamos la obra, las personas que vayan a visitar la obra y los trabajadores en sí tienen la obligatoriedad de tener el uso de mascarilla en nuestras obras. De esa manera hemos implementado para la reactivación de nuestras obras en nuestra empresa. Bueno, ya nos fue respondiendo el tipo de medidas y protocolo sanitario que está implementando con su empresa. Eh, ¿Cuál fue la percepción laboral de su trabajo durante la restricción en la emergencia sanitaria? Bueno, en un principio sí era un poco preocupante, pero después poniéndose en un análisis, las personas cuando van a invertir en vivienda o van a invertir en construcción, no es que empiezan recién a ahorrar o dependen de algo, sino que ya tienen una base y una base grande para poder invertir directamente. Entonces, el sector de la construcción, por eso ustedes vieron que el primero en reactivarse fue este sector. ¿Por qué? Porque es el sector que mueve a la economía de un país. En este caso, se empezó a reactivar la construcción con planes piloto y comenzó a generar empleo para personas, incluso hasta la persona de la tiendita, de la ferretería, de todos lados empieza a generar empleo. Entonces, la construcción básicamente no fue afectada porque las personas sí estaban en capacidades de invertir. Es decir, en los 2 meses que estuvimos en cuarentena, las personas no gastaron excesivamente como para no poderse construir su casa, no poderse construir los proyectos que tenían pendientes. Entonces, por esa parte, no, en cuestión no tuvo ninguna afectación. Claro, eso es, creería yo que depende del sector, ¿no? Como usted es sector privado independiente, me imagino que sería algo más afectado a las personas que elaboran para el Estado. Bueno, ¿ha valorado el costo adicional que repercute volver al trabajo con las medidas sanitarias del caso? No es tanto eh, lo que se va a invertir para lo que se puede prevenir. Ujú. Entonces, estamos hablando de que al principio hubo una especulación de precios en cuestión de implementos de aseo, de mascarillas, de todo, de cosas de desinfección, pero creo que ya la producción empezó a regularizarse en ese sentido y simplemente el jabón está lo mismo, el alcohol ya está a un precio bajo, las mascarillas ahora existen por todo lado, las personas se cuidan más de una mejor manera, entonces creo que lo que se está invirtiendo para protegernos de esto, creo que es poco para lo que en realidad estamos ganando al no contagiarnos. Ya, sí, sí, es cierto.
Tienes razón. Al inicio solo fue el boom de vender pero ahorita está ya todo normalizado. Considerará que es necesario hacer un reajuste a los precios de esfuerzo laboral como profesional. O sea, a esto me refiero como cobro de servicios profesionales. Usted como arquitecto repercute a la hora de sus precios, si es lo mismo que mantenía anterior o ahorita le tuvo que aumentar. ¿Cómo, cómo le está Bueno, resolviendo? básicamente se mantuvo los precios que se venía teniendo antes del inicio de esta pandemia. Eh, no, en esa parte no se ha afectado en nada, todos los mismos precios de cuestiones de diseño, incluso la cuestión de la construcción, se mantiene en el mismo precio. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, en cuanto a los cambios, ¿qué cambios considera que van a suceder con respecto a la reactivación y el sector de la construcción? Prácticamente ninguno. Prácticamente yo creo que se mantiene lo mismo que se ha venido manteniendo antes de la pandemia, porque, como digo, la construcción no es que en el aspecto privado hablo yo, no es que le ha pegado tanto, porque la gente sigue invirtiendo. Mejor ahora, eh, ahora que salimos de la cuarentena, yo he tenido mucho más trabajo que lo que estaba teniendo antes de la pandemia, porque las personas venían gastadas en diciembre de Navidad, endeudadas por lo que se quedaron también del paro, endeudadas. eh, ya vinieron de ahí fiestas, carnaval y todo eso. Entonces la gente vino como que en esa zona es uno como que el trabajo baja un poco, porque la gente empieza a invertir alrededor del mes de abril, de mayo. Entonces, como ellos tienen ese propósito de invertir en el mes de abril, de mayo, y no pudieron, lo dejaron para esta vez. Entonces, esta vez vienen y tenemos muchísimos proyectos que están en fila para ser aprobados. Y entonces la cuestión esta es lo que no, para nada, no ha bajado para nada. Y con respecto al sector del diseño arquitectónico, ¿algún cambio o qué pueda suceder con respecto a esta situación actual? Ya, bueno, en la cuestión profesional, no se ha planteado mayor cambios posibles. Más que nada, los dueños son los que han entendido eh, que es importante un diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque antes las personas decían, no, hágale nomás un cuartito ahí, no pasa nada. Pero ahora se dieron cuenta que estar encerradito en el cuartito que no pasa nada, sí les vuelve hasta un poco depresivos. La gente tuvo tendencia, muchas personas, a engordar, a flaquearse, a tener muchos problemas de estrés. Entonces, el simple hecho de diseñar el hágale nomás del cuartito, que no hay problema, se convirtió en, no, a mí me hace una casa con una buena ventilación, con una buena iluminación, donde que tenga zonas en las que yo pueda estar, que pueda ventilarse toda la casa. Entonces, la gente más es la que tomó conciencia de que nosotros como arquitectos estábamos haciendo un trabajo bueno. Más por ahí va el asunto. En cuanto a diseños, se ha mantenido lo mismo, o sea, la gente eh, ahora exige que haya más ventilación, más iluminación en ese aspecto. Uno siempre se ha propuesto eso, pero la gente ahora se está dando cuenta que en realidad sí, sí sirve. Claro, sí, sí, tienes razón. Ha sido como medio intenso para algunas personas que no tenían el confort adecuado para el encierro, ¿no? La cuarentena. ¿Considera adecuado el manejo de la reactivación del sector de la construcción? Bueno, como se manejó en este gobierno, sí fue factible, porque implementándose los planes piloto, de a poco reactivando primero lo que es la construcción, sí fue una buena manera la que hicieron esta reactivación. Más que nada porque no existe aglomeración de personas, de un contacto tan directo. Estamos hablando de una construcción que el uno puede estar en la una esquina, el otro en otra esquina, y si está con su mascarilla y a cada rato con su gel de desinfección y todo eso, no pasa nada porque cumplen con el distanciamiento, cumple con todas las medidas de seguridad necesarias e incluso al momento de que llegan a la obra se les toma la temperatura y todo ese tipo de situaciones y con lo que se está controlando también periódicamente. eh, que no se vayan a fiestas, que no realicen tipo de aglomeraciones
en sus parroquias, en sus sitios. Entonces ellos también toman conciencia porque saben que si es que, por más asintomáticos que sean, si les da esta enfermedad, uno tiene que, como jefe a cargo, tiene que aislarle. Claro. Entonces, ese aislarle son personas que en la construcción, las personas por lo general ganan por semanas. Se les paga, cada viernes se les paga su semana. Entonces, a ellos no les conviene perder 1 o 2 semanas de trabajo. ¿Por qué? Porque incluso en la parte, ya en la parte de asegurarles y todo eso, ellos prefieren trabajar con su seguro campesinal, porque el seguro campesinal pagan alrededor de $2, $3 y le cubre el seguro a toda su familia. En cambio acá, si es que ellos se aseguran con nosotros con el IES, estamos hablando de son $70 que solo le cubre a ellos. Entonces eso no les favorece ese tipo de cosas tampoco de estar ahí exponiéndose. Entonces es un poco, es más seguro que cualquier otro tipo de trabajo que empieza la reactivación de la construcción. Entonces en ese problema no hubo, en esa situación no hubo ningún inconveniente, creo yo, porque nosotros apenas dieron el semáforo amarillo, empezamos, porque las obras no se pararon. Muchas gracias. En cuanto al proceso municipal para la gestión de la construcción y diseño en este momento, ¿cuál es su opinión con respecto al proceso que está haciendo el municipio? Es lento, es muy, muy lento, porque uno se ingresa una planimetría para obtener una línea de fábrica, que es el primer requisito que nos piden. Estamos hablando de que el turno nos dan para unos 2, 3 días y las respuestas nos dan en unos 8 días laborables, en el caso de que el sector esté bien. En el caso de que haya algún tipo de situaciones de plan viales y todo eso, se demoran alrededor de 3, 4, 5 semanas. Mientras tanto, uno ya sigue avanzando con el proyecto, pero esas semanas son las que uno se retrasa. Supongamos que nos está yendo bien. A los 8 o 10 días ya nos devuelven la línea de fábrica. Hasta eso nosotros llevamos haciendo lo que es el diseño y todo eso y se ingresa al municipio. Se ingresa al municipio, en el municipio está ahí, se demoran alrededor de unos 10 días para darnos una respuesta. Muchas veces hacen correcciones incoherentes, correcciones que supongamos una grada tiene que, obviamente en la normativa dice que una grada tiene que tener 1,20 por cada lado en una casa en una casa bifamiliar, es un ejemplo. Y por las medidas del terreno no alcanza a ponerse 1,20, sino 1,10. Y con 1,10 tranquilamente aquí en Latinoamérica funciona, porque ese 1,20 está tomado en relación a países europeos, a personas que son más altas que nosotros, y todo es así. Tranquilamente con 1,10 m funciona, pero a uno le niegan el plano por esas situaciones. Entonces, son situaciones de que nos toca otra vez sacar el plano, corregir eso, ver cómo se corrige, volver a meter el plano, volver a ingresar. Después para eso otros 5 o 7 días más y recién ahí nos devuelven el plano. Ahora, en el caso de que el plano esté perfecto, ¿qué pasaría? Son 12 días de la línea de fábrica, 10 días del plano son 22 días. 22 días para que recién salga aprobado el anteproyecto. El ingeniero hará su plano en unos 2, 3 días, estamos hablando de 25. Otra vez se vuelve a ingresar, se ingresa todo el proyecto definitivo, estamos hablando de unos 5 o 6 días más para que pase recién a lo que sería la cuestión estructural, estamos hablando alrededor de 30 días, 30 días laborables. De Pero ahí, bastante. sí, de ahí sale el proyecto, ya sale aprobado y nos envían la notificación de que está aprobado y nos acerquemos a cancelar. Cancelamos eso y de ahí en 2, 3 días laborables recién nos despachan el proyecto. Estamos hablando de que un proyecto se demora alrededor de 1 mes y medio en aprobarse, de 1 mes y medio a 2 meses. Bastante. En realidad es bastante. Entonces, no sé de quién depende, pero sí es bien lento el sistema de manejo. Yo he trabajado en o sea, me he ido a otros tipos de cantones donde que sí se agilita más rápido la situación. Por ejemplo, en el Puyo. Ahorita estoy construyendo en el Puyo, pero para probar ahí un plano fue rápido. Simplemente ingresé, la línea de fábrica me dieron en 2 días, ingresé el proyecto, me dieron una fecha, me dijeron, para tal fecha ya está revisado lo suyo, lo que aquí no hacen, lo que aquí
dicen, nosotros tenemos 10 días laborables para revisar. Entonces pueden revisar en uno como en 10. Pero en el Puyo me dieron una fecha que yo ya sabía qué fecha tenerme, ya tener todo listo. De esa fecha me entregaron más antes. Me demoré en el Puyo alrededor de 3 semanas aprobando un plano, lo que aquí me demora el doble. Ha sido bastante, a lo mejor será por la cantidad de obras de cada municipio, digo. ¿Considera adecuado el proceso de la contratación pública a nivel nacional? Bueno, en lo personal no realizo yo contratación pública. No he tenido la necesidad de ingresar en ese ámbito y he preferido mantenerme de forma independiente. Pero yo creo que por la economía del país sí creo que es un poco complejo, más que nada, porque tengo entendido que la contratación pública cumple cronogramas, cumple todas estas situaciones que si uno no se entrega en la fecha que es, empiezan a correr multas y todo eso, y lamentablemente uno como constructor se mete por querer tener algún rédito económico y muchas veces termina endeudado, termina perdiendo porque las planillas no llegan a tiempo, porque el fiscalizador no aprueba ya la situación para que venga la siguiente planilla y todo ese tipo de cosas que retrasan la entrega del dinero, pero uno como constructor no puede retrasar la entrega de la obra porque uno tiene que... Entonces son cosas que uno no puede irse contra el gobierno y decir, ustedes me dijeron para el 15 darme el dinero y me dan el 25. Son 10 días que no me dieron dinero para yo seguir trabajando, pero yo necesito esos 10 días demostrar que sí sigo trabajando porque ya se me viene la siguiente planilla y las cosas van así. Como está la actual economía del país, es bien complicado inmiscuir en esta parte de la contratación pública, en mi criterio muy personal. Yo también creo lo mismo. Sí, ha de ser muy complicado trabajar con respecto a cronogramas y bajo presión, más que todo es bastante presión, que es el Estado. La profesión arquitecto-ingeniero, ¿qué cambios ha sufrido con respecto al modelo de trabajar? No sé si podemos repetir la pregunta, como que se cortó, se frizó un poco la pantalla. Sí, claro. La profesión Por favor. arquitecto-ingeniero, ¿qué cambios ha sufrido en su modelo de trabajar? Bueno, básicamente es el mismo. O sea, se plantea proyectos, se presenta presupuestos, se empieza con construcciones. Es lo que hemos venido manejando desde antes y es lo que se viene manejando actualmente. Eh, por esto de la pandemia, de la cuarentena, no, o sea, no se ha variado en nada, simplemente se toman las debidas precauciones de seguridad, se, se maneja varios protocolos con la gente que uno está a cargo. Entonces, no hay ningún inconveniente en ese aspecto, no ha habido ningún cambio. Listo. ¿Tuvo que suspender algún contrato debido a la situación en la cuarentena? Sí, estamos nosotros a cargo de un edificio que se llama Marisquería Delicias del Mar, que es cerca de los bomberos, aquí en Ambato, en la avenida González Suárez de Plón Calderón. Estábamos a cargo de esa obra. Y bueno, como vino toda la pandemia y todo eso así, entonces ellos prácticamente sus ingresos económicos es el restaurante, es la marisquería. Entonces de ahí es lo que ellos sacan para todo lo que se estaba levantando arriba. Esa obra estaba más o menos destinada para terminarse en el mes de junio completa, pero esto de la pandemia hizo que se parara por un momento esa construcción debido a que los dueños no tuvieron un ingreso Sí, económico. A ellos como restaurantes sí les afectó muchísimo porque tuvieron que hacer algunos reajustes en su personal. Entonces, son esas cosas de que por esa parte es lo que nos tocó suspender, porque los dueños ya no tenían una fluidez de dinero como la de un principio, por esta cuestión de que no tenían ventas, de que su negocio bajó alrededor de un 70-80% las ventas. Entonces, ellos decidieron suspender y yo creo que retomaremos esa obra a principios del año que viene. Sí, sí he visto la obra, sí he pasado. ¿Considera usted adecuado un reajuste de personal debido a la situación actual? No, mejor que nada, el personal de la construcción
se ha mantenido el mismo. Es decir, si nosotros necesitamos unos 4 trabajadores, una cuadrilla de 5, de 6, de 7, de 8, se mantiene debido a que nosotros como profesionales aquí de la construcción, eh, mientras un mejor rendimiento y mientras más rápido salgamos de una obra, tenemos una ganancia para nosotros. Entonces, nosotros no podemos como recortar personal por esto del COVID ni nada de eso, porque el sector de la construcción en sí no ha sido afectado como los otros sectores, por ejemplo, el de la gastronomía o el del turismo, que ellos sí tuvieron que cortar personal porque no tenían para pagar muchas cosas, para pagar a su personal, a sus ayudantes, a sus meseros y todo eso, pero nosotros en la construcción no, en cambio seguimos tal y como empezamos este año y no hemos tenido ninguna variación ni pensamos tener ningún recorte de personal, dado que las condiciones no ameritan después, no sabemos qué puede pasar con esta pandemia, pero hasta el momento es como que no, ningún personal nuestro ha sido afectado en esa forma. Paramos una obra, pero como la gente sigue trabajando, le pasamos a la otra obra y vamos distribuyendo hacia la gente. Tenemos simultáneamente 4 obras aquí en Ambato, una en el Puyo. Entonces es como que no hemos suspendido gente, mejor hemos dado más trabajo a más personas porque las personas han empezado a construir, han empezado a planificar, entonces hemos traído más gente para que trabaje con nosotros. Listo, muchas gracias, arquitecto. Ha sido un gusto tener esta plática con usted. Muy interesante su punto de vista con respecto a la reactivación económica del país y el área de la construcción y el diseño. No te preocupes, el gusto es mío. Gracias, hasta una próxima.